Ministro, se me huele, güey. ¡No! Don Álvaro, don Pedro Viveros, punto para el gobierno. En 2 días destrabaron eso, don Álvaro. Sí, se impuso Benedetti, pero haciendo lo mismo que hacen todos los ministros del Interior en Colombia, que es armar coaliciones por parlamentarios y no por partidos, porque en Colombia los congresistas deciden poco en bancada y más en términos de su interés político personal. Y algunos creen que porque el gobierno está en su última fase es débil en el Congreso. No. En materia clientelista este es un momento muy importante para los congresistas porque necesitan los cargos en el Estado para reelegirse. Entonces Benedetti no está con el sol a las espaldas en ese tema. Lo que sí es nuevo es que se verificó que pues los escándalos no frenaron a Benedetti, porque pues la política funciona es por realidades, especialmente la política legislativa, no como creen unos ingenuos que lo que hablan entre ellos es importantísimo, eso para las realidades no es. Y lo que hizo Benedetti fue frenar el obstruccionismo, que no estaban dejando ni siquiera discutir los proyectos del gobierno en la Cámara. Pero pues falta el Senado, lo que han dicho, es un partido totalmente distinto el que se juega en el Senado porque allá el gobierno no tiene mayorías. La verdadera prueba para Benedetti va a ser la Comisión Séptima de Senado. Esa va a ser la prueba, don Pedro Viveros. Entonces se impone el señor Benedetti, el ministro Benedetti se impuso, don Pedro. Pues mire, Esteban, a mí esto no me parece nada sorpresivo. Ya esa foto se la habían tomado en la aprobación anterior en la Cámara, en la plenaria. Porque en la Cámara hay mayorías que han armado por la amplitud de la Cámara y de los miembros de esa corporación. El gobierno, no, todos los gobiernos tienen formas de hacer mayorías en la Cámara. Ahí la hacen al menudeo o la hacen por grupitos para lograr hacer manejos de sus reformas. Entonces a mí no me parece nada nuevo lo que ha pasado en la Cámara. Esto no es virtuosismo del señor ministro, es lo que ocurre en la Cámara, en y en todos los gobiernos. En esa Cámara absolvieron a Ernesto Samper en el 8000, recuerde usted. Claro. Entonces en esa Cámara es muy fácil hacer mayorías. Este primer tiempo, le repito, a mí no me parece nada novedoso lo que ocurrió. Lo gana el gobierno. Hubieran puesto al ministro que hubieran puesto en la Cámara, le pasa. El problema es el segundo tiempo, Esteban. Sí, señor. Y en el segundo tiempo arriba hay unas defensas muy fuertes y hay unos equipos diferentes que están jugando y vamos a ver si ahí sí opera el virtuosismo del señor ministro Benedetti para pasarla en un campo que es totalmente diferente y en un periodo de juego muy diferente. Y en esto, para terminar, me deja a mí la impresión de que el destrabe de esta reforma se le debe es mejor a un vicepresidente de la Cámara que logró que el señor ministro cumpliera una sentencia de la Corte y tuviera que pagar las deudas que tenía el sistema para poder tramitar esta reforma como se tramitó, Esteban. Falta el segundo tiempo. Entonces lo tiene complicado. Habla en este momento el ministro del Interior, Armando Benedetti. Lo que tomó fue la decisión de hacer una comunicación para que el Congreso entendiera que sí o sí se iba a tocar ese tema, porque usted sabe que habían habido dilaciones. Entonces la idea era de que el Congreso entendiera eso. Había algún temor por parte mía de que el Congreso lo fuera a recibir mal, pero fue todo lo contrario, así que yo creo que más bien fue la dinámica que le dio el ministro de Salud, que le dio el gobierno, el interés que ha tenido el presidente de la República en esta reforma, que dio que la dinámica fuera buena y que las mayorías fueran realmente holgadas. Viene un paso importante que es Comisión Séptima de Senado. ¿Cómo va a ser ese movimiento de ustedes de una vez pensando ya en el Senado? Más que movimiento, como usted lo dice, ahí también tenemos unas mayorías y tenemos unas personas que son afines al gobierno, y lo que hay que hacerse, como se hizo aquí en la plenaria de la Cámara, es debatir las ideas y llegar a algunos acuerdos, que estoy seguro que es fácil de llegar. Ahí está lo que está diciendo usted, don Pedro, precisamente. El segundo tiempo, señor Carmona, que va a ser la segunda mitad del partido, que está complicado. Acuerdos a los que son fácil de llegar en el Senado, es decir, claro, Benedetti va con todo en el Senado. Mire, no, es más complejo. No es que vaya a ser más complejo. Mucho más complejo. Mucho más complejo. Pero ¿Qué va iba a con decir? todo. es más ¿Y complejo. qué iba a decir el ministro? ¿Que era difícil?
Sí, pero claro está que iba a decir cantando que es fácil. victoria y obviamente No, va... pero por ahí, no lo va a tener a ver, fácil. ¿y qué iba a decir? Pues eso es lo que tiene que decir por formato de respuesta. Espere, yo le abro allá acá. arriba es otro juego. es Abro el diferente. tarro de mermelada, a ver cómo se va a comportar ese Senado, a ver si está Allá hay difícil. mucho diabético, allá hay mucho Sí. diabético. Vamos a ver. Mire, hay un reto grande de lo que va a ser este segundo tiempo ahora en el Senado, con un año preelectoral, con el paso de los meses iniciando ya la campaña para la reelección de los congresistas, pero súmele a eso que ya se empiezan a avisorar en la Comisión Séptima del Senado algunos congresistas que están comenzando a dudar, por ejemplo, con la reforma laboral, y ese podría ser el escenario igual con la reforma a la salud, que hace un año eran tan férreos opositores y que en esta empiecen a decir, Ahí es donde- debatamos, hagamos ponencias alternativas, y todo eso ayuda Ahí es a que en un donde momento... ahí es donde uno tiene que saber por quién vota. Sí. Porque es que yo después de ver esto, así como se resuelve, yo sé que es la dinámica política de este país, esto no es nuevo, yo lo sé, Sí, siempre ha pero ahí pasado. es donde uno dice, esto tiene que cambiar, o sea, ahí es donde hay que saber quiénes votaron y cómo luego uno decide con el voto que no vayan más. Aprobada en la Cámara de Representantes la reforma a la salud, es la noticia hasta ahora, falta el segundo tiempo que será en el Senado. El ministro Memo de Voz